Él es bueno y para siempre su misericordia. Dios es maravilloso. Tener el privilegio de estar nuevamente con ustedes y ser su servidor, humilde servidor, Pastor AG 7. Así me llaman. Un saludo muy especial para los que están en los medios, un saludo muy especial para los que están acá. Sonríale al que está a su lado. Cristo Jesús te ama. Jesús está viniendo. Jesús el Señor está viniendo. Amén. Miren, lo voy a decir así es el tema, así es el título de esta enseñanza. Para los que están en el Espíritu, nada le es pecado. Dígale al que está a su lado. Para los que están en el Espíritu, nada le es pecado. Así dice ella. Hoy vamos a leer cómo Pablo le habla a los efesios. Tenía una preocupación en cuanto a la iglesia. Y la iglesia de este tiempo postrero, está en una situación tremenda, está en una incertidumbre. Que si Cristo viene, que si Cristo no viene. La gente quiere disfrutar por si Cristo viene. Hoy disfruto, mañana me arrepiento, porque si viene Cristo me voy con Él. Eso no funciona así. La palabra nos va a enseñar qué es lo que Dios quiere. Pablo nos va a enseñar qué es lo que Dios quiere. Tengo en esta enseñanza el capítulo 4 de Efesios y cómo Pablo le habla a los corintios también. Pero vamos a profundizar en la palabra, que sea el Espíritu Santo trayendo revelación a su vida. Fue de gran bendición, estuve de viaje, prediqué, Dios hizo sanidad, milagros, y todo sea para la gloria y la honra de Jesús el Señor. Amén. Nosotros somos simplemente siervos inútiles. Hacemos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Él es la cabeza. A Él hay que seguir. Al Señor hay que servir. Cuando yo sirvo a mi prójimo, sirvo al Dios vivo, sirvo al Señor. No sirvo al hombre como tal, sino sirvo al tesoro que está escondido en vaso de barro allí guardado. Ojalá y todos entendiéramos esto. Esto le agrada a Dios, esto es bueno y agradable a Dios. Bueno, vamos a comenzar. Sabemos cómo están los tiempos. Sabemos todo lo que está pasando alrededor del mundo. Yo no caigo en eso porque ya hay bastante consiervos que se dedican a eso, a traer la noticia y a explicar todo lo que está sucediendo. Hay que dejarlos a ellos porque Dios los escogió a ellos para eso. Yo voy a la palabra. Dios me pone en este tiempo es hablarle a la gente de su palabra, y que es su palabra la que renueva, que es su palabra la que transforma, que es la que vivifica el espíritu, que es la que te va a hacer entender. Ningún hombre puede hacer entender a otro hombre. Usted tiene que oír la palabra de Dios y recibirla con agrado y dejar que esta palabra entre en tu corazón. El Señor mismo es el que la riega. ¿Cómo la riega el Señor? Cada vez que tú vienes al servicio, el Espíritu Santo se encarga de darle crecimiento a esa palabra. Pero si usted deja de venir y deja de congregarse, como ya muchos tienen por costumbre, dice la palabra, entonces se enfría, se enseca. Si usted tiene una maceta y pone una semilla, como le dije al hermano allá, y le echa agua todas las semanas, la planta va a crecer, se va a desarrollar y va a dar fruto. Pero si usted quiere venir a la iglesia intermitentemente, esa semilla se seca. Le va a faltar el riego de Dios, le va a faltar el toque de Dios. Usted no puede crecer, usted se queda igual y quizás se pierde hasta la semilla. Y cada vez que viene, tienes que volver a empezar de nuevo. Porque ya no te acuerdas. Porque los afanes, porque el tiempo, porque el mundo ahogó la semilla. No pudiste crecer en la palabra. Pero Dios, hay un tiempo muy corto que Dios está dando para que la gente se arrepienta, lo busque a Él y verdaderamente Dios pueda hacer la transformación que usted necesita. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Padre, que no sea yo, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Espíritu Santo, por el denuedo espiritual. Que todos entremos en una unidad espiritual, para que todo lo que tú tienes para tu pueblo, Señor, sea de gran bendición y de gran alimento espiritual. Para los que están en los medios, Dios les bendiga y Dios les guarde. Comparta la predicación. Conviértese usted en un canal de bendición para otro. Teníamos 2 semanas que no salíamos al aire porque estábamos haciendo el trabajo del Señor, que es lo más hermoso. Dice lo siguiente:
Para el que está en el Espíritu, nada le es pecado. ¿Por qué? ¿Por qué para los que están en el Espíritu nada le es pecado? Los que están en el Espíritu, para ellos todo le es lícito. Pero no todo conviene, dice Pablo. Pero nos es lícito. O sea que el que está en el Espíritu está mirando según la voluntad de Dios, está viviendo en la palabra, y obviamente si tiene temor a Dios, si ama a su Señor, si es propiedad de su Señor, no va a hacer nada que desagrade a Dios, que rompa la conexión espiritual, que te haga salir de la presencia. Porque es hermoso entrar en la presencia, es hermoso vibrar y vivir, porque esta es la plenitud que Cristo le quiere dar a cada hombre y cada mujer. Ahora mire esto: yo pues preso en el Señor. Pablo lo dice: oye, yo estoy preso en el Señor. Pastor, ¿cómo es eso que un hombre está preso en el Señor? Sí, yo también estoy preso en Cristo. El hombre que determina servir a Dios y conoce a Dios y entra en la presencia de Dios, quedó preso en Él, de una manera libre, de una manera voluntaria. Porque una vez que tú pruebas esta conexión, una vez que tú pruebas esta presencia, usted no quiere dejar esta presencia. Él decía: yo estoy preso en el Señor. Y mira cómo le dice a esta iglesia, le dice lo siguiente: yo pues preso en el Señor os ruego, hermanos míos, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Oiga, no anden en desorden. Oiga, no vayan a ser como las cabras, no traspasen la línea. O sea, permanezcan ahí, sean dignos de la vocación con que fuisteis llamados. Sé valiente, porque los valientes son los que van a arrebatar el reino de Dios. Con toda humildad y mansedumbre. Fíjate lo primero que dice: ¿cómo debemos estar? Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Estará la iglesia de este tiempo así? ¿Será que los hermanos hacen algo por los hermanos? ¿Será que estamos en humildad y mansedumbre como manda la palabra? Este es el carácter de Cristo. Solicito en guardar, mire lo que Él requiere, es un requerimiento. Cuando tú solicitas algo es un requerimiento. Solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oiga, aquí comienza esta predicación. Solicito guardar la unidad del Espíritu. Primero, usted tiene que estar sumergido en la presencia. Usted tiene que ser espiritual y debe estar en paz. Porque el que dice ser espiritual y anda peleando, oiga esto, anda murmurando, oiga, pelea con la esposa, pelea con el hijo, pelea con el perro, pelea con todo el mundo, esa persona no está en la unidad del Espíritu. Porque estar en la unidad del Espíritu es querer hacer la voluntad de Dios y también tratar de corregir lo que está en nuestro entorno, porque queremos que todos entren y prueben de esto, que es lo más maravilloso que hay. Ahora, requiere guardar la unidad en el Espíritu, número 1, y número 2, en el vínculo de la paz. Así que tú tienes que estar en paz, tienes que comenzar a buscar y debes buscar lo que verdaderamente te produce la paz. Porque si algo te está molestando, si algo te está provocando, usted tiene que dejarlo. Tienes que dejarlo. Tienes que apartarte y tomarte tu tiempo hasta que haya control. Y si ya no hay control, no se puede hacer nada. ¿Podrán andar dos juntos si no se ponen de acuerdo? Jamás. Dos yugos desiguales jamás podrán andar juntos. Así que si nosotros miramos las cosas de arriba, entonces iremos en la misma dirección. Pero si estamos mirando el mundo y estamos mirando las cosas de Dios, no puedes amar a dos señores, Jesús lo dijo. No puedes ser espiritual y no puedes ser carnal. O eres una cosa o eres la otra, pero no puedes ser las dos cosas a la vez. ¿Me entienden? ¿Le explico lo que quiero decirles? Entonces miren lo que dice después de esto. Dice: solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en la misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, para que cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Escucha esto: no fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Usted, una vez que acepta al Señor, una vez que usted descubre esto, que tienes el don de Cristo, es una responsabilidad muy grande.
Porque usted se comprometió fue con Dios. Usted no se comprometió con cualquiera. Entonces, ¿era Cristo en forma humana diferente a nosotros? No. Tenía un mismo cuerpo, Él padecía, Él sentía, nosotros también. Y nosotros estando en el mismo cuerpo de Cristo, incluso podemos deslizar y cometer pecado. Pero si nos mantenemos en esa unidad espiritual, en ese vínculo de paz, en un cuerpo y en una mente unificados, nosotros no vamos a caer. Nosotros no vamos a hacer más pecado. Porque el Señor estará ahí como abogado para con el Padre. 1. Y 2, aunque venga la tentación, el Señor siempre nos dará la salida. Por eso es, para el que está en el Espíritu, nada le es pecado y no puede hacer pecado. Y esto es algo que mucha gente no entiende. Jesús llama a una iglesia, llama al templo del Dios viviente para que viva según su voluntad. Cuerpo, alma y espíritu estén en total irreprensibilidad, como unidad. Así que tu pensamiento no puede estar allá en otro lugar y el cuerpo aquí en la iglesia, sino que tu mente, tu cuerpo, tu espíritu deben estar en el mismo lugar, en el mismo tiempo, unificados en la presencia de Dios. Esto le cuesta mucho entenderlo. Ahora mire esto, dice lo siguiente, versículo 15. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios nos dio dones y talentos a los hombres. Y Dios va a reclamar los dones y los talentos que nos dio a cada uno de nosotros. Dios dice en este capítulo, para que todos mediante el conocimiento de la fe seamos perfectos, alcancemos la estatura y la plenitud de Cristo. Y esto es maravilloso. Dio dones a los hombres, dio dones ministeriales a los hombres, dio talentos a los hombres, pero los hombres quizás no estamos utilizando ni el don ni el talento que nos dio, porque vivimos de una manera light y tenemos que sumergirnos, tenemos que entrar en esa presencia. Dios está demandando que le dediquemos tiempo, que le demos el primer lugar del corazón a Él. Pero si le estamos dando el primer lugar a otra cosa, cuidado y no caigamos. Mire esto, 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. ¿A quién tiene que usted imitar? A Cristo. ¿Quién es el que te va a dar el crecimiento? El Señor. ¿Quién es el que puede transformarte por medio de la palabra? El Señor. El hombre nada puede hacer. El hombre puede manipularte, darte psicología, ser colectivo contigo, mostrarte las cosas que bien o mal ha aprendido a hacer por experiencia. Pero quien te trae a la revelación es el Espíritu. Quien te convence es el Espíritu Santo. El que te lleva a un nivel superior es el Espíritu Santo. El que te da una identidad en Cristo es el Espíritu Santo. El hombre nada puede hacer. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, que ya no andes como los otros carnales o como los otros mundanos en la vanidad de su mente. ¿Se da cuenta? Nosotros cuando venimos a Cristo y somos limpiados por el Señor y tenemos el sello de Dios, debemos pensar diferente. Tenemos que vivir con nuestra mirada en una dirección hacia lo celestial. El propósito de nuestra condición de servidumbre en la tierra es nuestra santificación. Ahora mire esto, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Quiénes? Aquellos que andan en la vanidad de su mente, aquellos que no están cerca de Dios y tampoco tienen conocimiento de Dios, sino que rechazan a Dios. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. A esas personas podemos ganarlas, predicarle el Evangelio, mostrarle un verdadero testimonio para poder ganar sus corazones. Más hay algunos que están reprobados, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se endureció sus corazones, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Se entregaron aquí a hacer cosas contrarias, en contra de la naturaleza, a creerse en hombres cuando son mujeres y a mujeres cuando son hombres, y viven con el pensamiento entenebrecido, trastornado, y con avidez hacen toda clase de impurezas.
Así está el mundo de hoy. Y todos rechazan a Cristo. Tenemos que complacernos en esto. Y esto es lo nuevo, y esto es lo que hay que imponer. Y lo moral, y lo ético, lo santo, lo puro, lo que realmente dignifica al hombre, ¿dónde está? El mérito y la virtud. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, dice la palabra. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, entonces tu pensamiento, tu testimonio, el hecho debe ser otro en tu vida. Debes verdaderamente ser un representante del cielo. Debes ser verdaderamente un embajador en potencia. Debes realmente ser una persona que camina con la gracia, que camina con Dios, que habla verdad, que hace justicia, que por donde pasa eres diferente a cualquiera. Y la gente dice, ¿qué tiene ese hombre o qué tiene esa mujer? Simplemente que vive con Cristo, es de Cristo y es para Cristo. Esta es la condición de la iglesia para cuando el Señor suene su shofar. Cuando Él venga tenemos que estar entendidos, tenemos que estar vivos y vibrando en armonía, en la paz. Porque si no, muchos lamentarán, se van a quedar. La iglesia no puede estar en desorden. Hoy soy santo y mañana soy diablo. Hoy vengo a la iglesia, me congrego y me santifico, pero en la semana estoy tomando, estoy adulterando, estoy fornicando, estoy haciendo cantidades de cosas, hablando maldicencias por mi boca, siendo malintencionado en el corazón. No. O tú eres santo o tú eres demonio. Pero no puede ser las dos cosas. Mire lo que dice la palabra. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, escuche, así, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El hombre viejo, antes de nacer, era un pasional, un sentimental, vivía en la pasión, en la emoción, los sentimientos y en los deseos. Estos 4 niveles o estas 4 condiciones en el corazón tienen que morir. ¿Cómo así, pastor? Sí, tienen que morir y tienen que aprender a vivir espiritualmente. Los sentidos en los miembros, o los miembros, los sentidos, tienen que vivir acondicionados a lo espiritual. ¿Cómo así? Sí, con los ojos que tú tienes ya no puedes andar mirando como mirabas. Tus ojos es para que aprecies y valores. Pero cuando andabas en la manera vieja de vivir, con ellos mirabas y profundizabas y tomabas lo ajeno y tocabas lo que no era tuyo. Entonces, es una manera, es un ejemplo de Dios mostrarnos que ese hombre viejo ya murió. Y mire lo que dice. Despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovado en el espíritu de vuestra mente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, ¿ve? Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. O sea, di lo que tienes que decir, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay muchos que se van a dormir enojados, y viene el diablo y le pone mentiras en los sueños y en los pensamientos. Al otro día se levanta y el día, en vez de ser mejor porque descansó, viene a ser peor. Ni deis lugar al diablo. A eso se refiere, no des lugar al diablo. El que hurtaba, el que robaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Estará la iglesia haciendo esto? ¿Será usted un buen samaritano? Aunque te roben, hay que decir gloria a Dios. Esa fue mi palabra. Amén. Aunque te despojen, tienes que decir gloria a Dios. Amén. Porque es que nosotros ya entendimos que Él es la fuente de toda verdad, Él es la fuente de toda justicia, que Él es la fuente de mi provisión, que Él es el que me añade todas las cosas.
Cuando tú tienes un hermetismo, o en otras palabras, tienes una comunión con Dios, usted sabe que Él es la fuente. Que Él te da alegría, que Él te da el gozo, que Él te añade todo, que Él te bendice, que te da salud, que puedes abrir los ojos con seguridad cada mañana y que puedes elevar una oración al cielo y que Él te oye. Porque Él es la fuente de agua viva, Él está en ti, Él habita en ti, Él es el gran yo soy, Él no está afuera, Él está en ti, vosotros sois el gran yo soy. Solo que tenemos que aprender a conectarnos, a hacernos uno con Él. Jesús lo dice, que se hizo uno con el Padre y que nosotros tenemos que aprender a hacernos uno con Él. Si Jesús es uno con el Padre y nosotros somos uno con Jesús, pues somos uno con el Padre también. Porque Él es la fuente y todo procede de Él. Si tú lo niegas, entonces no recibes nada. Y Jesús lo dice, el que no es conmigo es contra mí. Y el que no recoge conmigo desparrama. Qué bonita palabra, ¿no? Mire esto y entendamos. 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ve que tenemos que hablar lo correcto, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Tenemos que hablar bonito. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado. Los que se bautizaron. Pero a veces nos apartamos de la iglesia. A veces dejamos de hacer lo que Dios quiere y contristamos al Espíritu Santo y se nos enfría el corazón y venimos y hacemos pecado y avergonzamos el nombre del Señor. No, hay que volvernos a Él y estar en Él para poder estar encendidos en el fuego del Espíritu. Dice, para el día de la redención, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Estás listo para irte con Cristo? Uno solo dijo amén. ¿Están listos para irse con Cristo? Amén, gloria a Dios. Para arriba, voy para arriba. Cuando mi cuerpo sea transfigurado y los muertos resuciten primero y el mío sea transfigurado en un abrir y cerrar de ojos, vamos para arriba, ¿verdad, Jesús? Yo bendice, por ahí dicen, por ahí, yo bendice. Pero Dios va a bendecir cuando tú te sientes a la mesa con Cristo. Cuando comas de lo mismo que come Jesús, cuando participe de su santa cena y todo lo que haga, lo hagáis en su memoria. Porque Jesús no comparte su pan con los que no se sientan en su mesa. Jesús no comparte su sangre con los que no se sientan en su mesa. Ya lo vamos a ver. Es terrible. Mucha gente está creyendo cosas que dice yo creo en Dios y yo creo en Dios, pero no hace lo que Dios dice. Entonces Dios le dice, apartaos de mí, hacedores del mal, porque yo a vosotros no os conozco. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en mi reino, sino los que hacen la voluntad de mi Padre, los que guardan el sábado, los que guardan sus mandamientos, los que proceden en justicia y en verdad. A estos son los que el Señor viene a arrebatar, a los suyos. ¿Quiénes son los de Jesús? Los que hacen la voluntad del Padre. ¿Dónde lo dice, pastor? Él lo dice. El que guarda mis mandamientos es el que me ama, y el Padre y yo vendremos a hacer morada en él. Amén. Y si el Padre hace morada en ti, ¿qué va a pasar cuando Jesús venga? Va a tomar lo que es suyo, te va a arrebatar y te va a llevar con él y te vas para las bodas del Cordero y allí estarás en la gran morada que el Señor preparó para ti. Aleluya. Amén. Yo me quiero ir ya. Si lo va a aplaudir, apláudelo, que eso es para él, eso no es para mí. Yo estoy seguro que, miren, hoy Dios les está hablando de una manera muy bonita a ustedes. Hoy los está enamorando. Vienen días difíciles. Vienen días duros que usted tiene que tener la fe templada, el espíritu templado. Usted tiene que estar ahí en la presencia. Y mientras que todo el mundo ande desesperado, usted va a estar gozoso, con un cántico, con un himno, con una alabanza, dando gloria a Dios. Esto es tremendo. Tenemos que volvernos a la senda antigua. La senda antigua es hablar verdad, hacer justicia y permanecer ¿en qué? En el amor del Padre, en el consejo del Padre, que es su santa voluntad, que son sus mandamientos. Ahora mire esto. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura. Escuche, los santos de la iglesia no pueden andar amargados, pero vemos muchos hermanos que andan amargados. Enojo,
ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Quítese esto. Quítese esto. Camine en paz. Hable bonito, hable amoroso. En serio, no explote por nada. Porque dice el Señor algo muy importante. En la unidad del Espíritu y en el vínculo perfecto que es la paz. Así tienes que estar. Porque si viene Jesús, si viene el Señor, te quedas y tienes que pasar por una horrible, horrenda tribulación. ¿A dónde te vas a esconder? No te puedes esconder en ninguna parte. Te vas a quedar. Mire esto. Y mire lo que dice ahora. Así que antes se benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Quién era yo cuando vine a Cristo? No valía nada. Dios me sacó de lo más oscuro, de lo más vil y de lo más menospreciado. Yo fui el primero en hacer pecado entre todos ustedes, hacer abominaciones delante de Dios, invocar a los muertos. Pero el día que acepté a Jesús, ese día comencé a caminar por un desierto y comencé a confrontar mi cruda realidad y comencé a enderezar mi camino, comencé a restaurar las calzadas y los portillos que había quebrado, hasta que llegué al comprendimiento de la unidad del Espíritu y todo comenzó a transformarse en mi vida. Usted también tiene la misma oportunidad. Dios te ama y siempre ha estado ahí contigo. Tú no lo sabes porque nunca lo invitaste a que viniera a caminar contigo. Nunca le dijiste, Dios, quiero que vayas delante de mí. Nunca le dijiste, Señor, siéntate a la mesa a compartir la mesa conmigo. Señor, sé tú la luz, sé tú lumbrera a mis pies, sé tú la luz que alumbra mi día. Sé tú quien me guardas en las mañanas, en la noche y en todo momento de mi vida. Sé tú mi consejo, sé tú mi abrigo, sé tú mi verdad. Redarguye mi corazón, Dios, cuando esté haciendo algo malo. Lo quitamos a Él y pusimos el billete, pusimos el trabajo, pusimos todo lo que estamos acostumbrados a hacer. Ahora peor, porque la gente agarra este aparato y se ha sumergido tanto en él que se ha convertido en un vicio y comienza a afectar a las personas sin que la gente se dé cuenta. Es terrible. Perdemos la razón, nos desconectamos de la realidad. Y esto es tremendo. Bueno es el Señor y para siempre su misericordia. Nosotros tenemos a Jesucristo, tenemos la palabra, tenemos la conexión. Un teléfono directo con Dios que es la oración. Pero a veces no usamos ese teléfono. Nos cuesta doblar las rodillas y caer en oración. En ese preciso momento que tú de intención verdadera de corazón doble tus rodillas y comiences a buscar a Dios, pasa algo. El Señor reprende al maligno, el Señor reprende los malos pensamientos, el Señor reprende las malas intenciones. Entras en la presencia, el Señor no te deja y no te desampara, sino que será tu abrigo y será tu guardador. Porque Él lo dice en su palabra. Pero tenemos que conectarnos, hay que aprender a ser espirituales y hacer como Él dice. Ahora mire esto, mire, primera a los Corintios capítulo 10, en el versículo 1 dice, Pablo le dice a él, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Primero dice que estaba preso en el Señor y solicita, requiere que estemos en la unidad del Espíritu, en el vínculo perfecto de la fe, para que no nos deslicemos, para que no caigamos, que mantengamos una misma fe, mantengamos una misma comunión y que nos ayudemos los unos a los otros. Pero aquí mire lo que le dice a la iglesia, a los corintios, le dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En el capítulo anterior habla de una fe, un bautismo, un nombre, ¿sí? Y que Dios es en todo y es para todos y no hizo acepción de personas. Y aquí vamos a confirmarlo, pero desde lo que dice la palabra, recordando el Antiguo Testamento. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Oiga. Y mire lo que dice después.
Pero lo demás de ellos no se agradó Dios. ¿De quién no se agradó Dios? De los que no hicieron su voluntad, de los que quisieron hacer como les pareció a ellos, de los que siguieron persistiendo en la idolatría, de los que siguieron haciendo como a ellos les parece, a los que venían intermitentemente a buscar a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y voy a decirles algo: en este tiempo, en este postrer tiempo, oiga bien, cuando Jesús levante a su pueblo, al que está en reposo, a los que durmieron primero y a los que estamos, algunos van a quedar postrados en este mundo y van a llorar amargamente, más amargamente que Pedro, que negó a Jesús, porque sabía la palabra, porque no actuaron a tiempo, porque no buscaron una comunión, porque no se arrepintieron en su corazón y buscaron al Señor en espíritu y en verdad. Y mire esto, oiga, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que lo tuviéramos presente, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Ve? Una de las cosas terribles es la codicia, la avaricia, el amor al dinero. El cristiano tiene que tener el corazón desprendido de todas las cosas. ¿En serio? Aunque te despojen de algo, tienes que decir gloria a Dios aunque no lo creas. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No tenían comunión, hacían como querían. Ellos estaban así como la iglesia light de este tiempo, con luces, que parece una discoteca, con mercadería. Así estaba este pueblo. Y es lo mismo que se está repitiendo en este entonces. Ya no hay temor a Dios, ya no hay reverencia, ya no hay solemnidad. El corazón del hombre se ha enfriado, ha desaparecido el amor. Nación contra nación, pueblo contra pueblo. Nadie hace nada por nadie. Y Jesús llama a compasión y misericordia. Mire lo que dice: el pueblo se puso a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Estos fornicaron, ¿cómo? Haciendo un becerro de oro y adorándole. Cuando tú sacas a Dios del corazón y pones otra cosa, estás fornicando. Si usted no sabía. Cuando tú quitas el primer lugar de Dios de tu corazón y se lo da a tu hija, a tu hijo, al marido, al carro, al billete que tienes o a tu negocio, estás fornicando. Él no quiere que forniques con otros dioses. Él es celoso. La Biblia dice que Dios es celoso y te ama. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. ¿Ve? Vinieron las serpientes, los picaron y los mataron y los enfermaron. Ni murmuréis. Y este es el problema de la iglesia de este tiempo. He orado, oré la semana pasada, oré el mes pasado, tengo tanto tiempo orando y Dios no me hace el milagro. Dios se olvidó de mí y se va a buscar otro Dios. Y no sabe que ha sido el tropiezo para su propia bendición por haber dudado. En el momento que usted dice una cosa semejante a esta es porque usted ya dudó en su corazón. Si usted le pide algo a Dios, usted tiene que estar convencido que Dios se lo da. La fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Por lo tanto, yo lo recibí del Señor y lo tengo conmigo y lo vivo y lo disfruto y camino con lo que el Señor me dio. Ese es lo invisible. Pero la gente en este tiempo anda demandando señal y quiere ver las cosas así. No, es en el tiempo de Dios. Dios tiene que materializar las cosas. Ahora mire esto, preste atención. Versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Ve? Todo el que murmura lo zarandea al diablo. Las cosas le salen mal. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo. Y estas cosas son las que le está pasando a la iglesia en este tiempo y la iglesia no se da cuenta. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros, los postreros.
mismo que se está repitiendo. Es lo mismo que se está repitiendo. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces, cuando tú vienes al contexto y te das cuenta de esta gran verdad, de este mensaje que está desde el principio, decimos, verdaderamente hemos tentado a Dios. Si está el ejemplo, y está escrito para que no volvamos a cometer las mismas cosas. Mire lo que dice. Preste atención. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es el Señor Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mientras que está en este cuerpo de carne, siempre vas a ser tentado. Vas a ser tentado. Si coqueteas con la tentación, caerás en el pecado. Si coqueteas, dará a luz el pecado. Y la paga del pecado es la muerte espiritual. Así que en el momento que viene la tentación, usted no se ponga a hacerle caso ni escuche la tentación. Reprenda en el nombre de Yeshua. Reprenda en el nombre del Señor. Señor, si esto no es tuyo, sácalo de mí. Todo pensamiento antagónico, todo pensamiento diabólico se va de mi mente y se va a mi corazón. Esto no es tuyo, Señor. Yo no procedo así, yo procedo según tu palabra. Me instruye. Y entonces todo cambia en ese preciso momento. Satanás no tiene chance de entrar a tu campo mental, que es el lugar de la guerra, que es el lugar de la batalla. Mientras que tu pensamiento y tu cabeza está guardado, cubierto con la sangre de Jesús, y permanece el nombre de Jesús en tu mente, el diablo no tiene chance de entrar, porque estás en una comunión con Él. Pero si quitas a Jesús, te va a entrar el pensamiento de la vecina, te va a entrar el pensamiento del vecino, te va a entrar el pensamiento que quiere tener lo que tiene el que vive al frente, y vas a querer tener más que los demás, y vas a volver a lo que estaba el hombre viejo viciado en hacer. Necesitamos reprender a ese hombre viejo también. Recibimos el sello de Dios en nuestra frente. ¿Para qué? Para que trabajáramos en nuestra naturaleza divina, para que comenzáramos a vibrar y a vivir en la ley, en la ley del Espíritu, en la nueva vida que Cristo Jesús nos entrega para alcanzar su plenitud. Pero hoy comprobamos un capítulo con el otro, lo confirmamos. Eso está escrito desde el principio y como ejemplo para que la iglesia no retroceda, para que la iglesia no caiga. Mire esto, versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Cualquier cosa puede ser idolatría. Oiga, los hombres idolatran a los hombres, las mujeres idolatran a las mujeres. Pero esto es peor, lo que voy a decir voy a decir algo que es peor. Los fieles de la iglesia idolatran al pastor. No idolatren al pastor porque se van a quedar. Respeten al pastor, pero amen y adoren a Jesús. El pastor es un guía, un facilitador de la palabra, un hombre que Dios utiliza para revelarles la palabra a todo aquel que viene a buscar al Señor. Así que deje de tener privilegio con el pastor y dele mejor a la anciana que no tiene nada que comer. Aleluya. Deje el privilegio con el pastor de estarlo llevando a comer y lleve al que tiene hambre en la iglesia. Deje de estarle dando tantas regalías al hombre de Dios, porque el hombre de Dios, bástale la gracia de Dios. Porque su poder se perfecciona en la gracia, no en el billete que usted le pueda dar al pastor. Agarre esa plata y dele al que no tiene para pagar la electricidad o para el que no tiene comida y no tiene que llevar para sus hijos a su casa. Y entonces está haciendo lo correcto y agradable delante de Dios. A la gente no le gusta cuando yo hablo así, pero a mí no me importa que me excluya. Pero a mí no me excluye Dios. Dios me tiene ahí a su lado y está a mi lado conmigo. Yo agrado a Dios y no a los hombres. ¿Usted sabe cuántos se han ido al infierno por andar adorando al pastor? El pastor es un simple hombre con un ministerio, con un don ministerial. Igual que cualquiera de los que están ahí. Aquí hay dones de sanidad, de milagros, de lengua, de ciencia, profecía, apostolado, maestría.
¿Será mejor que yo o yo seré mejor que él? No, Dios dice que no, que cada miembro ministre su don conforme le fue dado para beneficio propio, nada más. Pero que todos somos miembros de un mismo cuerpo y que todos tenemos una función en particular, siendo Jesús la cabeza. Entonces adore al Señor, adore a Jesús y no adore a ningún hombre en la iglesia. Amen. Que viene el profeta y se derriten porque vino el profeta. ¿Profeta qué? El único profeta es Jesús. Jesús es la profecía misma. ¿Qué andas buscando? No, hermano, mire, esto que estoy enseñando hoy es para que usted entienda que se salió de la línea y para que te vuelvas a la línea, que te vuelvas a la senda del Señor, porque Jesús está viniendo, créanme. Mire lo que dice después. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Es lo que yo acabo de decir. Somos miembros del mismo cuerpo y la cabeza es Jesús. Mira a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Escuchen bien. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿No son partícipes del altar? Pregunta. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? No dice esto. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. ¿Ve? Nosotros no tenemos nada que ver con los demonios ni participar en las cosas de ellos. Pero hoy la iglesia está minada de gente que tiene relación con los demonios y que viven endemoniados. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, que usted en la mesa del Señor no puede sentar ningún demonio y hacer negocios con un demonio. Y no puedes compartir la misma copa de Dios con los demonios. En otras palabras, con aquellos que no tienen a Dios, con aquellos que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque esto es algo solemne, esto es algo puro. Dios, Jesús, el Señor, no tiene nada que ver con las tinieblas. Jesús no tiene nada que ver con Belial. Y la luz con las tinieblas no tienen nada que ver. Así que la mesa de los santos está reservada para los santos y no para los demonios. Pero hay algunos que ya vendieron su progenitura. Hay algunos que recibieron favores del diablo para mejorar su condición y mejorar su estatus como iglesia. Y esto es terrible. Esto es terrible. La palabra misma lo revela. Lo sacamos a la luz. Si usted hizo algo así, arrepiéntase. Y de verdad, de corazón sincero, porque estás haciendo las cosas mal. Y si viene Cristo te vas a quedar. Te vas a quedar con los demonios. Ahora mire esto. Dice lo siguiente. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Ve? Cuando estamos en Cristo y estamos en la unidad del Espíritu, oiga esto, y vivimos en el vínculo de la paz, no podemos buscar nuestro propio bien. Tenemos que buscar el bien de aquel que tiene necesidad, del menesteroso, del que tiene necesidad. Porque la iglesia está funcionando equivocadamente. Las organizaciones y los grupos, las élites dentro de la iglesia, quieren diezmos y ofrendas. Y el Señor lo dice claramente: probadme ahora en esto, si no hallaréis alimento en mi casa. Pero usted va a la casa de cualquier ministerio a pedir ayuda para el que está damnificado, para el que está verdaderamente necesitado, y no consigue nada. Es para el grupo, es para la élite, es para el ministerio. ¡Qué locura! Cuando todos teníamos que venir con el corazón desprendido a la iglesia para ayudar a los que no tienen, para que la iglesia tenga el testimonio y puedan ver los hombres y las mujeres del mundo que Cristo está en la iglesia y que el amor de Cristo está en los hermanos y que podemos compartir con los que no tienen.
Así es que funcionaba la senda antigua. Teníamos todas las cosas en común. Y si un hermano se dolía, todos se condolían con él. Pero todo cambió. Entraron los demonios a la iglesia y trastornaron el evangelio de Cristo. Falsos profetas, falsos maestros. Tenemos que volvernos a esa unidad en el Espíritu y entonces entenderán la voluntad de Dios. Mire esto. Dice esto. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os pongan delante de él, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algo está ofrecido a Satanás, usted no lo coma porque usted es un hombre de Dios. Aunque todas las cosas, la tierra y su plenitud son de Cristo, pero eso tiene un ofrecimiento por causa del que lo declaró, por causa de aquel que lo ofreció. Eso no es de Dios. Entonces hay mucho que se come de lo sacrificado a los ídolos y de lo sacrificado a los demonios. Y muchos recibieron ofrendas de los demonios. Y están corrompidos. Están mal parados delante de Dios. Porque vendieron su alma, vendieron su progenitura por un plato de lentejas. Terrible. Esto es terrible lo que estamos enseñando esta noche. Ahora bien, mire lo que dice después de esto. Versículo 29. La conciencia, digo no la tuya sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, porque he de ser censurado por aquello de que doy gracias. Si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Pablo le explicaba a ellos esta situación, como nos la explica hoy a nosotros. Usted no puede andar revolviéndose con los inmundos. Si usted viene a la iglesia a santificarse, usted no puede andar donde hay gente que anda endemoniada y anda endiablada. Y esto es terrible, porque algo va a salir mal en cualquier momento. Los hijos de Dios buscan la luz y obran en el día y hacen las cosas para agradar a Dios. Los hijos de la oscuridad, los hijos de la tiniebla, obran en la noche. Andan en las calles, andan sin medida y sin juicio, sin protección, sin la prevención de Dios. Así que hoy Dios nos ha regalado una hermosa palabra para que tengamos en cuenta que para el que está en el Espíritu, nada es pecado. Si usted vive espiritualmente, usted está bien. Usted puede deleitarse, usted puede disfrutar, usted puede tener una vida plena y dar gracias a Dios por todo. Y lo que haces, lo haces para bendecir a otro, para beneficiar a otro, como nosotros. Estas predicaciones son sin fines de lucro. Solo queremos que lleguen a más personas para que puedan conocer que hay un Dios verdadero, que se llama Yeshua, que se llama Jesucristo, y que en Él hay verdad. Y a quien Jesús libertare será verdaderamente libre. Romperá las cadenas, todo pacto generacional, toda enfermedad. Jesús levantará, quitará, porque tiene poder para hacerlo. Él da la vida y da la muerte. Él sana a quien Él quiere y Él levanta al caído. Así que Jesús dice esto: la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Arrepentíos y convertíos. Venid a Cristo, que solamente en Él hay salvación y vida eterna. Shalom Maranatha, Cristo Jesús está viniendo. Hasta una próxima oportunidad. Se les quiere un montón. Un abrazo fraternal en el nombre de Jesús. Shalom.